Una biblioteca es la historia de una vida. En el año 1978, al cumplir 80 años, Borges fue invitado a dar un curso en la Universidad de Belgrano, y sus clases se recogieron después en un maravilloso libro que se titula Borges Oral, y está el Borges inteligente, pero no mediatizado tampoco por su escritura, sino con una inmediatez de conversación, de persona que habla a sus alumnos. Y del mismo modo que los libros no los hace solo el autor, sino los lectores, pues también una conversación, una clase no la hace solo el profesor o el que habla, sino el que escucha, los alumnos. Y Borges estuvo espléndido en esas conferencias. Le dedicó una clase al libro. Llamó la atención sobre el hecho de que todos los inventos humanos suelen ser una extensión del cuerpo. Un microscopio, por ejemplo, pues extiende la capacidad de nuestros ojos. El libro, decía él, es el único invento humano que supone una extensión del alma o de la imaginación. Yo iba a ser medievalista. Lo que pasa es que mi dedicación académica me quedaba muy lejos de los primeros ardores como poeta de muchacho que estaba empezando a abrirse camino. Y entonces decidí buscar otro tema de tesis que no fuese el teatro medieval. Y como Rafael Alberti acababa de volver del exilio, pues decidí hacer mi tesis doctoral sobre la época vanguardista de Rafael Alberti. Con Rafael aprendí muchas cosas. Primero, la generosidad. Porque lo que me han enseñado mis amigos mayores, y ya lo he dicho más de una vez y lo tendré que repetir después al hablar de Francisco Ayala, lo que más me han enseñado mis amigos mayores es a tomarme en serio a los jóvenes. Y el respeto con el que Rafael Alberti se bajaba de su altar para hablar de tú a tú con un muchacho que estaba empezando, creo que es la lección más importante que he aprendido de él, y que tiene que ver, como diré también, con el sentido de la lectura. Otro de los rincones más emocionantes de mi biblioteca está reservado para aquel ejemplar que fue álbum familiar de Rafael y de María Teresa. Al hablar de los poetas del 27 debería ir citando uno por uno a todos, porque admiro a todos, pero por resumir voy a citar simplemente a Luis Cernuda, un poeta que fijó la tradición en la que yo he intentado definirme como poeta. Porque Cernuda se presentó a sí mismo como un poeta que ejercía de solitario. Un poema del año 35 se titula El soliloquio del farero, y él se presenta como un farero que por necesidad de su trabajo vive en soledad fuera del pueblo, en lo alto de una torre, encerrado. Defiende su soledad como un ámbito moral, pero no olvida que trabaja al servicio de los hombres, al servicio de los seres humanos, para evitar que el naufragio de la civilización, el naufragio de la sociedad se produzca. Y buena parte de mi conciencia como poeta viene de una tradición muy bien representada por Luis Cernuda. Otra de las figuras que tengo que recordar es la de Francisco Ayala. Podría citar muchos libros, pero me quedo con La cabeza del cordero y con El jardín de las delicias. Tengo una edición primera de La cabeza de cordero del año 1949 que publicó Losada con un dibujo de Atilio Rossi. La encontré en una librería de viejo y era un ejemplar que estaba dedicado a Ángel del Río, el historiador de nuestra literatura, que era profesor en Columbia University y que fue el profesor que estaba en Columbia cuando Federico García Lorca viajó a Nueva York en 1929. Fue quien le acompañó, quien lo atendió, quien cuidó de Federico. Cuando le llevé a Francisco el ejemplar para que me lo dedicara, hablamos del azar de los libros, ¿no? Los libros se pierden o nos los roban. Él echaba de menos
que había perdido en la guerra y le habían robado una edición del Jardín de los Frailes de Manuel Azaña y otra del Romancero Gitano de Federico García Lorca.